Es un privilegio estar aquí en este set de televisión y radio, saludando a todos los televidentes, como también a los radioescucha y por supuesto a los hermanos que están mirándonos en el internet. Estamos aquí para estudiar la lección de la escuela sabática junto con ustedes y por supuesto que no lo haré solo. Esta vez me acompaña el pastor Joselito Rentería, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien, pastor. Agradecido con Dios por esta oportunidad que nos concede estar aquí. Amén. Siempre buscamos la presencia de Dios y quisiera, antes de hacerlo, anunciar que este sábado que viene haremos la apertura de la Iglesia de Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles en la ciudad de Fairfield, Texas. Así que todos los que escuchen Radio Advenimiento o miren Advenimiento TV en los pueblos de alrededor de Fairfield están invitados para que vayan a adorar a Dios con nosotros. Este servidor estará predicando ahí. Vamos a dar inicio a una nueva obra, a levantar el estandarte de la verdad presente. Así que si usted ha estado desde hace mucho tiempo en los pueblos de alrededor de Fairfield o en Fairfield mismo, escuchando Radio Advenimiento, ahora tiene la oportunidad de congregarse con nosotros. Así que le esperamos en ese lugar. La dirección, 352 South Fairway Street, Fairfield, Texas, 75840. Vamos a rentar en el Inspiring World Christian Center, frente al parqueo de los buses escolares. Repito la dirección, 352 South Fairway Street, Fairfield, Texas, 75840. Nos reuniremos en el templo Inspiring World Christian Center, frente al parqueo de los buses escolares, este sábado a partir de las 9 de la mañana en adelante. Están invitados. Pastor Joselito, ¿quiere hacer la oración para comenzar? Claro, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, amén. Solamente por su gracia y su misericordia que nos encontramos en este momento. Gracias a que provee, Señor, el tiempo y los medios, y también, Señor, nos provee la salud para poder estar en este momento a estudiar su palabra. Le pedimos el estudio de la lección, Señor, su dirección, y que lo analizado y escudriñado hoy, Señor, sea para bien nuestro primeramente, y que al compartirlo con nuestros hermanos también pueda ser en beneficio de su vida espiritual. Agradecemos y pedimos la dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ayer mirábamos que la gracia redentora es para todos los hombres, pero los hombres tienen que cumplir con una condición para que esa gracia redentora sea efectiva. Es decir, la intención de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios, la predestinación, como es traducido aquí en la Biblia, Reina Valera del 60, la predestinación de Dios para el ser humano es que éste se salve. Nosotros mirábamos eso bien claramente, pero eso también depende de que el hombre quiera, que el hombre acepte. Y vamos a mirarlo ahora. En dos preguntas importantes vamos nosotros a ver este punto, pero sobre todo en la primera. Pastor Joselito, ¿bajo qué condición es que se proporciona la vida eterna a todos los hombres? En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16, existe un verso clave, diría yo, pastor, que nos ayuda a comprender bajo qué condición se proporciona la vida eterna a los hombres. Es un versículo muy conocido por muchos de nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos aquí nosotros que el Señor aquí ha dado su palabra, que Él ofrece vida eterna a todos los hombres que crean en el medio que Él proveyó para alcanzar la vida eterna, que es a través de su Hijo Cristo Jesús. Muy contrario a lo que la predestinación está diciendo, ¿no? Que uno predestina a unos para vida, otros para muerte.
y que ya no hay salida para esas personas. Creo que contradeciría esta escritura que dice que el Señor ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que me crea no se pierda. Pero note usted, la condición es creer. Creer, exacto. En otras palabras, allí está la fe. La fe. Porque creer es fe. O fe es creer. Fe es confiar. Así es. Ahora la pregunta es, ¿por qué debe ser así? Creer en Jesús, por lo que dice Hechos 4:12, ¿no es cierto? Claro. Vamos a ver Hechos 4:12. Dice de esta manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creer significa tener fe en ese medio que Dios ha provisto para la salvación del hombre, que es en el nombre de Jesús. Aquí ustedes pueden ver, hermanos, de que la predestinación para ser salvos se debe saber, entender, en el sentido de que es en la medida en que el hombre cumpla también con el requisito, que es creer, es tener fe, y solamente en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Él. Hasta un corito bien famoso hay por ahí que dice solamente en Cristo, solamente en Él. Si el hombre no quiere creer en Él, si el hombre dice yo no quiero aceptarlo y yo no quiero recibir nada de lo que Él está ofreciendo, bueno, aunque Dios te predestinó para ser salvo, la salvación no va a ser para ti, porque tú no quieres creer. La condición es creer, la condición es tener fe para que esa predestinación del Señor para con la raza humana de que se salve se haga efectiva. La condición es creer en Jesucristo. Así es. Así dice, los que podrían perderse, entonces se salvarían. ¿Qué dice el don profético acerca de esta fe? Bien, dice, la fe es lo que habilita al hombre para mirar más allá del presente, con sus cargas y congojas, hacia el gran porvenir de la vida venidera, donde se acabará todo lo que ahora nos deja perplejos. La fe ve a Jesús de pie como mediador nuestro a la diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. La fe ve el manto y la corona aparejados para el vencedor, y oye el canto de los redimidos. La fe perfecta, la entrega del yo a Dios, la confianza sencilla en la palabra que Él empeñó, deberá ser parte de la experiencia de todo predicador. Únicamente en la medida en que tenga esta experiencia, podrá el predicador presentar claramente el tema de la fe a los que dudan y desconfían. Creo que nos deja muy en claro, ¿verdad?, que es por la fe que nosotros creemos en aquello que no se ve. Es por la fe cómo nosotros podemos alcanzar la salvación. No, en otras palabras, si dijéramos, pastor, que la predestinación se basa en predestinar, pues aquí el Señor está diciendo que aquel que cree, aquel que tiene fe en lo que Él ha prometido en su palabra, pues está y obedece a esa palabra que está escudriñando, o que está viendo, o que está conociendo, pues sin duda alguna que está dirigiendo su destino. Pero mire usted en qué consiste la fe, en que ésta debe ser perfecta. Y la fe perfecta es la que lleva involucrado la entrega del yo al Señor. Confiar completamente en su palabra, ser parte de la experiencia. Y mejor dicho, esto debiera ser parte de la experiencia de todo predicador. Así que, hermanos y hermanas, fe implica una entrega completa al Señor. Claro. Rendirse totalmente. Bueno, pero este plan de Dios de salvarnos, ¿desde cuándo comenzó a fraguarse? ¿Cuándo comenzó el Señor con este plan de que, porque acabamos de leer que dice,
de tal manera amó. ¿Cuándo fue que amó? Miren que cuando Jesús dice estas palabras, Jesús no ha muerto todavía. Así que no podemos decir que de tal manera amó Dios al mundo allí en la cruz. Antes de que llegue la cruz, Jesús dice de tal manera amó. ¿Cuándo amó? Cuando Él en ese amor diseñó ese plan. Cuando Él en ese amor predestinó que hubiera un plan de salvación para la raza humana y que ésta, si lo aceptaba, pues se salvaría. ¿Cuándo? Es ahí donde pregunta, ¿cuándo comenzaron a operar los propósitos de la gracia salvadora de Dios en nuestro favor, pastor? Segunda de Timoteo, en la carta la carta segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, dice que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Encontramos aquí que la palabra de Dios está diciendo que este plan que Dios formó para que a través de Cristo Jesús nosotros fuéramos salvos, no lo hizo en la cruz del Calvario, no lo hizo en el punto culminante cuando el Señor entregó su vida, sino que este plan de redención para el hombre lo hizo mucho antes de que aún este mundo existiera. Interesante, nos salvó y llamó. Nos salvó y nos llamó. Sí, y no conforme a nuestras obras, sino con el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Mis hermanos, la verdad es que qué Dios más amante el que tenemos, qué Dios más lleno de amor, más lleno de bondad. Imagínense el cuadro, allí hablando Él con el Hijo, con el Espíritu Santo, y diciendo, vamos a hacer al hombre, pero lo vamos a hacer libre, que Él pueda elegir amar o no hacerlo, o no amar, obedecer o desobedecer. Hagamos un hombre, pero hagámoslo libre. No vamos a ser un hombre autómata, un robot que va a actuar conforme nosotros lo mandemos. No, nosotros vamos a presentarle a Él todo lo que es bueno, todo lo que le puede hacer feliz, pero finalmente le vamos a dejar que Él elija. Y entonces platicando los tres, me imagino, dijeron, pero también como es libre la persona que vamos a hacer, pues también puede elegir no obedecernos, también puede elegir pues violar la santa ley de Dios. Y en ese caso, si así fuera, entonces hagamos un plan también que lo pueda rescatar, que lo pueda restaurar, que le pueda nuevamente tener con nosotros. Y ellos dicen, el plan entonces va a tener que constituirse en algo que uno de nosotros pague con su propia vida la deuda del hombre. Imagínense el cuadro allí en esos concilios celestiales, y allí Jesús entonces diciendo, pues entonces yo iría a salvarlo. Si así va a ser, que en esa libertad está la posibilidad de que nos falle, que peque, yo entonces de todas maneras iría para salvarlo, pero siempre y cuando acepten el plan de salvación que les voy a llevar. Entonces, pero de todas formas, allí, desde antes de que los siglos, dice, desde antes que este mundo se hiciera, allí ya nos salvó. Es decir, allí Él dispuso su plan de salvación. Cómo, hermanos, esto de verdad nos enseña a nosotros que Dios es amor. Vamos a leer en el don profético
sobre cómo es que esto desde la eternidad, hermanos, se planificó. El don profético nos trae esta lectura este día también en la lección. Dice, el propósito y el plan de la gracia existieron desde la eternidad. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado, dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Pero el extravío del hombre, con todas sus consecuencias, no estuvo oculto a la vista del Omnipotente. No obstante, lo cual tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propósito eterno, porque el Señor quería fundar un trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio, por lo tanto la redención no fue una improvisión ulterior, sino un propósito eterno que habría de cumplirse para bendición no solo del átomo que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado. La creación de los mundos, el misterio del Evangelio tiene un solo propósito, a saber, revelar todas las inteligencias creadas, a todas las inteligencias creadas por medio de la naturaleza y de Cristo y las glorias del carácter divino. Qué lectura tan importante que nos muestra aquí que el plan de la gracia existieron desde la eternidad. Hermanos, o pastor, cabe mencionar aquí, pastor, que hay personas que se preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué si Dios sabía que Satanás iba a convertir en Satanás, por qué lo creó? ¿O por qué esto y que lo otro? Entonces, nos da esta lectura que acabamos de leer, nos pone un principio aquí, que Dios, cuando determinó crear al hombre, también puso un medio de rescatarlo de la probabilidad de que cayera. Y esto nos da a entender que Dios es grande en misericordia y amor, porque Dios no hizo autómatas, como mencionó usted, sino hizo un hombre con un libre, hizo un ser humano con el libre albedrío de pensar y de escoger. Claro, me llamó la atención aquí lo que dice, que fue dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. O sea que ese era el propósito por el cual Dios lo creó. Pero dice que también, pero el extravío del hombre con todas las consecuencias no estuvo oculto a la vista de Dios omnipotente. Pero dice, no obstante, bajo esas circunstancias aún el Señor, nuestro Dios lleno de amor y misericordia, pues llevó a cabo su propósito de crear al hombre. Y todos sabemos que leyendo el principio bíblico allá en el Génesis vemos la creación del hombre. Cuando dice que fue dotado, yo diría súper dotado, cuando fue creado a la imagen de Dios, cuando fue creado a semejanza de Dios, nos damos cuenta que Dios lo dotó para que fuera un instrumento, un instrumento para cumplir la voluntad de Dios, los designios de Dios, por amor más que por obligación. Y qué interesante esta declaración de Signs of the Times que acabamos de leer, del 25 de abril de 1892, porque dice que esto el Señor, dice, lo hizo para bendición no solo del átomo que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado. Así es. En otras palabras, el Señor diseñó este plan para que si los demás mundos elegían pecar, también para ellos iba el plan estar disponible. Lamentablemente, solo fuimos nosotros, este mundo, el planeta Tierra, el que eligió rebelarse. Los otros mundos, en su libertad, escogieron mantenerse leales al Señor. Pero de todas maneras el plan estaba para ellos también, porque dice acá que era para bendición no solo del átomo que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado. Así es. Así, mis hermanos, pues aunque fuimos el único mundo rebelde, el único en el universo, el único planeta que lamentablemente pues hizo un mal uso del albedrío, del libre albedrío, así de todas maneras el Señor, en su grande amor, hermanos, pues está
está con ese plan todavía vigente, buscando que la raza humana pueda aceptarlo. Así que este día nosotros terminamos diciéndoles a todos los que puedan estar oyendo, crean en este plan. Este es el plan más maravilloso que puede haber para sus vidas. Este es el plan que les puede dar a ustedes la seguridad para toda la eternidad. El plan de la salvación de Dios. Créanlo, acéptenlo, recíbanlo. Oh, crean en Jesús. Tengan fe y confianza en este plan. Vengan a Él. Declárense sus hijos, sus servidores. Pónganse a la disposición del Señor, porque el Señor quiere hacerles felices para siempre. Pero deben ustedes querer. Ustedes no van a ser salvos porque tienen que ser salvos, sino si ustedes aceptan el plan. Vamos a orar en este momento, porque nosotros, los que por la gracia de Dios hemos aceptado este plan, nos mantengamos siempre en Él. Y por aquellos que nos están oyendo o mirando y que andan por ahí perdidos en el pecado, vamos a orar para que también puedan tener esa necesidad de aceptar este regalo que Dios les ofrece, de creer en el Señor, el único que tiene el poder para salvar. Vamos a orar, pastor. Oramos. Padre nuestro, cuánto te agradecemos, Señor, de que desde mucho antes hayas dispuesto de un plan para salvarnos, porque en esa tu sabiduría, en esa tu omnisapiencia, ya sabías de los riesgos por los cuales nosotros íbamos a, pues en alguna manera, exponernos. Y Señor, efectivamente, te fallamos. Efectivamente, en esa libertad elegimos mal. Y por eso, Señor, en este momento estamos reconociendo cuán grande es tu amor, que aún así disponía de un plan para rescatarnos. Hoy, Señor, sabemos que la condición es creer en esto, es confiar en esto, es sin duda aceptarte como nuestro único Salvador. Y por eso suplicamos que esta condición nosotros la cumplamos siempre, que nos mantengamos siempre en Cristo, que nos mantengamos siempre creyendo en Él, que nos mantengamos siempre con nuestra mirada en Él, salvados en Él. Pero Padre, suplicamos por aquellos que andan por ahí en el pecado, que andan por ahí, Señor, en las manos del enemigo. Pedimos por ellos para que vengan a disfrutar de esta salvación tan grande que hay en Cristo. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.